Bueno, lo dicho, le damos la bienvenida al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ustedes saben que el gobierno anunció un aumento adicional de 3% para jubilados y pensionistas y de 2% para trabajadores del sector público y sugiere algo similar, un adelanto de ajuste por inflación para los trabajadores privados. Para repasar el alcance de estas medidas y cómo se podrían aplicar justamente en el sector privado, que lo recibimos esta mañana. Mieres, ¿cómo anda? Bienvenido. Encantado de estar por acá. Bueno, primero que nada, ¿cuándo está citado, si es que ya hay fecha, el Consejo Superior Tripartito? Sí, tanto el Consejo Superior Público para poner a andar las mesas de diálogo por la recuperación de lo perdido por los funcionarios públicos a raíz de la pandemia, como para establecer la convocatoria a estas mesas del sector privado, van a ser el viernes. De mañana el sector público y de tarde el sector privado. Bien, ¿qué ambiente hay en esta previa? Porque ya tenemos, ¿no?, alguna muestra de, por ejemplo, los trabajadores públicos que dicen, bueno, viene bien, pero esto no se negoció, no se respetaron las herramientas vigentes. Desde el sector empresarial, por ejemplo, hablando del privado, bueno, se ve como que no hay demasiada capacidad y que de alguna manera es un cambio de reglas a mitad del camino. ¿Qué ambiente hay en ambos núcleos, digamos? Bueno, a ver, primero hay que decir lo que fue el anuncio. El anuncio es una voluntad clara del gobierno de responder para que los bolsillos de trabajadores y de jubilados no sufran un impacto de una inflación que no fue inventada por nosotros ni resultado de políticas internas del país, sino que vino de afuera. Eso lo tenemos todos claro. Es el impacto primero de las políticas que tomaron algunos países centrales con respecto a la pandemia y después el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania, de una guerra en Europa, dos fenómenos que no se daban, uno en 100 años y el otro hace 70 años que no ocurría. Entonces, ese impacto que nos viene, digamos, contagiado de afuera, estaba arriesgando afectar los bolsillos de las personas en general. Y por lo tanto entendimos que había que dar un paso en ese sentido y por un lado para los jubilados ese aumento del 3% a partir de julio y por otro lado para el sector público un aumento de 2%. Con lo cual si uno suma los aumentos que se dispararon el 1 de enero, vamos a tener que coincide un 9% de incremento de ingresos tanto para el sector público como para los jubilados y pensionistas. Y 9% es lo que se espera que pueda ser la inflación del Uruguay en el transcurrir de este año. Quizás un poco menos. Algunos analistas hablan de 8, otros hablan de 9, por ahí va a andar, y con esto estamos de alguna manera cubriendo de que no haya pérdida de poder adquisitivo en el transcurrir del año. Y por supuesto con el sector público vamos a sentarnos, esto ya estaba acordado desde diciembre del año pasado, a acordar cuánto es lo que se perdió en el 2021 y de qué manera se va a recuperar. Entiendo yo que este 2% forma parte de esa recuperación, es decir, de alguna manera es un adelanto a cuenta de una recuperación que el gobierno se compromete a cubrir. Claro, esas son las críticas que surgen desde diferentes sectores. Ayer teníamos a los jubilados y pensionistas que decían, bueno, sí, siempre viene bien un aumento, pero no es representativo de las pérdidas que se vienen acumulando a lo largo de este último tiempo. La verdad, los jubilados tuvieron en el 2021 un aumento que refirió al índice medio de salarios del 2020, y tuvo una pequeña diferencia con respecto a la inflación, o sea que hubo, si se quiere, una pérdida. Este año la pérdida era un poco mayor, pero con este 3% se cubre sobradamente. Estamos hablando de que las jubilaciones tendrán en total un 9% de incremento, y con eso, a ver, cuando se aumenta el 6% en enero, la inflación acumulada desde enero a marzo es 4,4%, o sea que ese 6% todavía está cubriendo el 4,4% de incremento de precios. A su vez, como se está previendo 3% adicional, vamos a tener cubierta la pérdida de lo que significa la situación de los jubilados. Por supuesto que hay una deuda para atrás con los trabajadores y que obviamente por reflejo se da también con los jubilados. ¿Por qué? Y porque hubo un momento en que la situación del mundo era realmente muy difícil, muy dura, y que acordamos con los trabajadores y con los empresarios
que hubiera una eventual caída del salario real. El periodo de puente se firmó entre las tres partes, fue un acuerdo del Consejo Superior Tripartito del que derivó una pérdida que nosotros tenemos el compromiso de recuperarla. Y con el sector público, para dejar de lado un poco los jubilados e ir al sector público, el aumento de enero fue un aumento del 7% que tiene dos componentes, 5,8 por inflación esperada y 1,2 de recuperación. Ahora, con este 2%, nosotros lo que estamos haciendo es imputarlo, y eso lo tendremos que conversar con ellos, o lo imputamos a la diferencia entre inflación esperada e inflación ocurrida, que va a andar más o menos por ahí, o lo imputamos ya como un componente adicional de recuperación de la pérdida de 2021. Pero en cualquier caso, lo importante es lo que llega a los bolsillos de la gente. Y la gente lo que va a sentir es que, bueno, que va a haber un aumento en mitad de año, que lo que busca es subsanar esa situación de incremento de precios. ¿Qué pasa con el sector privado? El sector privado tiene tres situaciones distintas. Una, los más afectados, la gente que trabaja hotelería, restaurantes, turismo, transporte turístico, todos ellos han quedado en un sistema de negociación separado. Tuvieron el periodo puente, igual que todos, pero luego, en el año pasado, en la 9ª ronda, volvieron a estar en un nuevo periodo puente con un 3% de aumento en enero, con lo cual han perdido más salario real que el resto de los trabajadores privados. En julio se abren esas mesas de negociación y la idea es cómo empezamos a revertir la situación en línea con que también el sector turístico se está reactivando y estamos saliendo, ya salimos de la pandemia. La pregunta es, ¿esos sectores tienen posibilidad de dar este 2%? Esos sectores van a pautar algo a partir de julio, pero eso es parte de una negociación que se va a abrir el 1 de julio de este año. Nosotros a los que referimos con respecto al anuncio del lunes es a una parte de los que no fueron los más afectados, pero que igual acordaron convenios a 2 años donde el ajuste por inflación quedó diferido para el final del periodo. ¿Y esos sectores, más o menos para enlistar algunos de ellos? Hay algunos sectores de comercio, hay algunos de industria, hay sector agropecuario. Calzado, textil, todos esos están implicados dentro de ese vestimenta grupo. Creo que no, porque la mayoría de los sectores acordaron ajuste por inflación anuales o semestrales. Entonces ellos ya están cubiertos porque se van a disparar ajustes específicos a lo largo de este año. Entonces el tema son los otros, que son alrededor de 280.000 trabajadores. Sí, hoy el Observador publica un relevamiento entre estos sectores que sí van a tener que negociar este 2% y menciona algunos, por ejemplo, estaciones de servicio, empresas de limpieza, estudios contables profesionales y no profesionales, peluquerías, tintorerías, trabajadores de áreas verdes, agencias de publicidad, despachantes de aduana, inmobiliarias, administración de propiedades, entre otras. Está bien, efectivamente. Y hay incluía, sector agropecuario también. Hay sí, incluía también a vestimenta y textiles fuera. Sí. Perdón. No, que por eso se lo cité, porque entre otros mencionaba a la industria del cuero, vestimenta, calzado, textil. Bueno, está bien, era así. A ver, dentro de esto hay una gran heterogeneidad también, es verdad. Y por lo tanto, las mesas se tendrán que reunir y evaluar y buscar acuerdos. Nosotros sugerimos que se adelante el acuerdo. No tenemos potestad de definición ni tampoco vamos a violentar convenios que ya se firmaron. Eso significa que el gobierno no busca terminar votando, lo que busca es conversar. También del lado empresarial hay que evaluar que esos empresarios o esas empresas, si difieren, si mantienen el corrimiento, digamos, que el ajuste sea en julio del año que viene, van a tener un ajuste muy importante. Entonces la pregunta es si no conviene también dosificarlo, digamos, de alguna manera acordarlo para, como se dice vulgarmente, pagarlo en cuotas. ¿Se tensaron las relaciones entre el gobierno y el sector empresarial, justamente abierto, por ejemplo, por las declaraciones de Cámara de Industrias, cámaras empresariales, ¿no? Con este cambio de reglas que dicen en la mitad del río, digamos? No es ningún cambio de regla, es una sugerencia que el gobierno le transfiere a una parte, a un sector de las mesas, pues son
son como 250 mesas en total en los consejos de salario. O sea, son cerca de 90. Estamos hablando, sí, de unas 80, por ahí. O sea, un 40% de las mesas. Y bueno, ellos tienen que evaluarlo, pero no ha habido ningún problema de afectación de las relaciones. Es más, vamos a tener mañana una conversación con dirigentes de cámaras empresariales y además está convocado el Consejo Superior Tripartito para el viernes. O sea que el diálogo es perfecto, igual con el PIT-CNT, que Abdal anunció que quería reunirse con nosotros. Yo le mandé ayer un WhatsApp porque la llamada no llegó, pero le mandé un WhatsApp, le pregunté y quedamos en reunirnos mañana con el PIT-CNT y también con las cámaras empresariales por separado. Ahora, ministro, el otro tema que queda también y que es parte de una de las metas que tiene el gobierno es combatir la inflación, ¿no? Claro. Y tanto economistas como técnicos en la materia han señalado que tal vez esto no sea lo mejor y de hecho se ha hablado que ese aumento se va a tener que trasladar inevitablemente a los precios de los productos. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Sí. Y sobre todo, ¿cómo va a ser esa negociación? ¿Se va a hablar sobre ese tema también en el Consejo? A ver, yo me permito discrepar con la opinión de muchos analistas. No, de hecho ya se ha hablado que el impacto sería muy mínimo. Sí, nosotros lo discutimos con el equipo económico, tenemos claro que los aumentos salariales pueden tener un componente inflacionario, porque desde el punto de vista económico es un costo de producción, digamos, que se aumenta. Pero estamos hablando de que este impacto está circunscripto a esas mesas del sector privado, en cuyo caso, digamos, el alcance del traslado a precios de un eventual ajuste adelantado por inflación, por diferencia de inflación, es muy acotado. La verdad, el análisis que han hecho en el equipo económico habla de que no va a tener prácticamente impacto o va a ser mínimo. ¿Y por qué se habla de señales contrapuestas a la política macroeconómica o el objetivo que persigue el Poder Ejecutivo? Bueno, porque el objetivo del Poder Ejecutivo, objetivos el Poder Ejecutivo tiene varios. Uno era recuperar el empleo, el más importante. Segundo, bajar la inflación, sin duda, es un objetivo. Tercero, recuperar el poder adquisitivo del salario. Esos son todos objetivos de la política económica del gobierno, compartidos entre el Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Banco Central. Porque también quiero decir, en este proceso de diálogo y de acuerdos que terminó con estas medidas, participó todo el equipo económico, incluido el presidente del Banco Central. O sea que él tiene perfecto análisis de cuál es. Bueno, por ahí se dice que se lo dejas más solo al Banco Central para combatir para nada. Él formó parte de todo el proceso de diálogo, tuvimos reuniones, participó de todo el análisis. Obviamente, el equipo de gobierno es un equipo multidimensional, donde todos tenemos en cuenta las preocupaciones y digo más, estas medidas son posibles porque el gobierno tuvo disciplina y responsabilidad en el manejo de la pandemia que nos permitió generar los recursos que hoy podemos poner arriba de la mesa. Unos 110 millones de dólares cuesta aumentar salarios públicos y jubilaciones y pensiones a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Y porque hay un objetivo primordial, que es que la ciudadanía no sufra el impacto directo de una inflación que no gobernamos, lamentablemente, pero a la que tenemos que responder. Entonces, hay un alineamiento. El objetivo de bajar la inflación sigue estando arriba de la mesa. Y, ministro, obviamente estamos en un momento de tormenta. No es retrasar la recuperación de empleo, porque el argumento más fuerte que hubo cuando comenzaban las negociaciones era no aumentar salarios para favorecer el empleo. Ahora no se Lo que pasa es que el empleo ya ha logrado niveles de recuperación que por suerte alcanzamos a fin del año pasado. Estamos con cifras de empleo similares a la prepandemia, que no era buena, era bastante mala. En desempleo estamos incluso en cifras mejores, estamos en datos que para encontrar similares hay que ir al año 2016. Estamos en un 7,5% de desempleo, que es una cifra, por suerte, bastante baja. Pero hay subempleo, hay problemas de acceso al empleo, diferencias desde el punto de vista de género, de edad, etcétera, que tenemos que seguir atacando. O sea, el empleo sigue siendo un objetivo. Ahora, estas medidas no afectan el empleo. ¿Por qué? Porque no estamos tomando, las medidas sobre el sector público y sobre los jubilados y pensionistas
no tienen nada que ver con el impacto en empleo. No, me refiero sobre todo al sector privado porque ahora, mal o bien, le va a costar un poco más al empleador. Sí, pero está focalizado el salario de un en ese trabajador. conjunto de actividades. Entonces, yo no creo que haya situaciones que en términos generales afecten de manera macro el empleo. Puede haber puntuales, sí, situaciones, pero también esas medidas, esa posibilidad de adelantar el ajuste por inflación se da si es posible darlo también. Nadie va a exigir lo imposible, ¿no es verdad? Lo que estamos haciendo es sugiriendo que se evalúe la posibilidad. Y para los sectores donde no es posible darlo, que ya sabemos, algunos de ellos usted le mencionaba, pero hay otros que también resuelvan no hacerlo en el ámbito de estas negociaciones que se vienen. ¿Se está pensando en otros instrumentos para apuntalar esos sectores? Bueno, me refiero porque ya que están caídos, digamos, los demás van a tener un aliciente y estos no. Me refiero sobre todo a los trabajadores. Y también no representa un desafío a largo plazo, me refiero a sectores concretos muy castigados, turismo, hotelería, que es una estrategia de desarrollo del país, con lo que significa para los ingresos, ¿no? La exportación de servicios. Yo les diría... Que está perdiendo, o sea, hay gente que trabajaba, que ya no trabaja más ahí, está perdiendo mano de obra capacitada, especializada. ¿Qué se está pensando para esos sectores? Bueno, de hecho, a ver, no es que ahora estemos pensando, desde que empezó la pandemia ha habido instrumentos múltiples. Claro, pero más que nada de emergencia, seguro de paro parcial, prórrogas. ¿Qué pasa ahora como más desarrollo estratégico de apuntalamiento de esas áreas? Y yo creo que ese es un debate que vamos a tener que dar ya en la mirada de la salida. Pero el diálogo que hemos tenido con el sector turístico es muy fuerte, es muy permanente, es profundo con el sector empresarial y con los trabajadores del sector turístico. Ha habido subsidios especiales, ahora nomás resolvimos una nueva exoneración de aportes patronales para el caso de dos casos muy obvios, que son las agencias de viajes y los transportes turísticos. Y hemos tomado todo tipo de medidas en estos años y ahora tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos para llevar adelante una política salarial cuando las dos partes están en dificultades, porque otra vez el riesgo con estos sectores es que ahí sí un aumento determinado podría generar la caída del empleo en ese sector. Ya el sector ajustado por empleo, eso es lo que yo interpreto. Pero está arriba de la mesa el debate y en julio hay que empezar a trabajarlo. Va a ser arduo, va a ser difícil, porque hay escasez. O sea, la reactivación turística ya está existiendo, pero necesita un timing, ¿no? Un tiempo de recuperación. La reactivación cultural también se ha reactivado de una manera, yo diría, más rápida que el sector turístico, pero lleva un año y medio de golpes permanentes. ¿Se iba a dar la última extensión del seguro de desempleo para este sector? ¿Era el definitivo o, dada la situación y el contexto, la coyuntura internacional, lo que ha ocurrido, tal vez esperaba una mejor temporada y no fue tal? Es una buena pregunta. No tenemos todavía una definición. En principio no tenemos marco jurídico administrativo para responder en ese sentido, porque necesitamos ley. Entonces hay que ver si el seguro de paro parcial, que está prorrogado por última vez hasta el 30 de junio, o las prórrogas de las prórrogas, como le llamamos nosotros, que es prorrogar más allá del año el seguro de paro total, vamos a ver si se puede. Ministro, ya para ir cerrando, a nivel político, ¿cómo viene el diálogo, el clima también en la coalición? Estas medidas también ahí generaron un poco de chisporroteos porque, por ejemplo, había sectores, pienso en Cabildo Abierto, que pedía otras... vio bien esta, pero pedía otras. No sé, no tengo muy claro qué posición tiene el Partido Independiente. ¿Cómo se viene trabajando, digamos, en los objetivos que cada partido tenía en la coalición de gobierno? Que me consta que algunos sectores se vieron sorprendidos por los anuncios de estas medidas, ¿no? La reunión del lunes previo a la conferencia de prensa hubo una opinión muy favorable de parte tanto de los líderes de los distintos partidos en esa reunión previa, porque son medidas que van en... a ver, la diferencia con las medidas vinculadas a los precios es que va directo al bolsillo de la gente. Mientras que cuando uno busca reducir precios, no tiene, por ejemplo, por exoneraciones fiscales,
no tiene la certeza de que todo el monto de la exoneración se traslada a reducción de precio. Esa es la diferencia entre los dos instrumentos. No digo que no haya que usarlos, hay que usar los dos. De hecho, usamos los dos. Y seguramente el tema de los precios seguirá arriba de la mesa. Ahora se habla de la prórroga del caso del asado y habrá quizás otro. Pero es verdad que cuando yo digo se aumenta el sueldo, la gente recibe en su bolsillo ese aumento y lo va a usar para su consumo, etc. Mientras que si yo digo se exonera el IVA de tales y cuales artículos de consumo, yo no sé si la reducción de ese valor va a ser equivalente a la reducción del gravamen. Ese es el problema. Se está dando esa discusión interna. Pero está arriba de la mesa y yo creo que todas estas cosas han servido para que digamos, la coalición sienta nuevamente una sintonía, ¿no? ¿Pero se consultó a los miembros de la coalición antes de tomar estas medidas? No, esto fue un trabajo de gobierno y obviamente hubo una reunión previa para... Se enteraron en la reunión de la tarde, digamos, sí, previo a los anuncios. Pero había algún diálogo interno. Y de alguna manera había una preocupación trasladada por los distintos partidos sobre el problema del poder adquisitivo. La había transmitido, por supuesto, el Partido Independiente, pero también los otros sectores, a través de distintos documentos, ¿no, verdad? No será el presidente que lo está llamando, No. para hacer algún anuncio más en vivo. No. Gracias, no, ministro. un gusto grande, encantado. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.